En este mes en Cunayala celebramos el mes de las aves migratorias, les llamamos Gliboni. Y como pueblo cunadule reconocemos la importancia de aprender del cosmos. Reconocemos que nuestra interdependencia está muy caracterizado por nuestra identidad, por nuestra cosmovisión, por nuestros saberes ancestrales. En esta semana hemos estado en la isla de Cenido y también hemos visitado el pueblo de Mormaquedu y hemos aprendido la importancia para el pueblo cunadule de la mola. Esto que tengo vestido es la mola. La mola es una forma de arte y de comunicación de la mujer cunadule. Cuando nuestras abuelas sueñan cómo coser una mola, hay algunas narrativas que cuentan que una de nuestras grandes abuelas fue a otra dimensión y en esa dimensión le enseñaron a coser mola. Luego ella le enseñó al pueblo cunadule cómo coser la mola. Como la mola es un tejido, nosotros como Memorias Indígenas reconocemos la importancia de tejer entre nosotros y con la comunidad. Estamos tejiendo este gran sueño porque reconocemos que la importancia de las voces indígenas para Abya Yala, pero también la importancia de las voces indígenas para la iglesia evangélica, mestiza y no indígena. Creemos que se hace necesario escuchar las voces, replantearnos preguntas muy importantes que desde nuestra identidad y de la presencia del Creador, de la Creadora, de Dios en los pueblos, se hace presente y se hace necesario seguir escuchando y relatando. Por otro lado, en este encuentro hemos tenido conversaciones especiales con hermanos y hermanas de diferentes naciones indígenas de Abya Yala, tanto de las primeras naciones de Canadá y Estados Unidos, como hermanos y hermanas de Colombia, de Bolivia y Panamá, donde hemos tenido un mismo sentir. Hay algo que se hace necesario trabajar entre nosotros y es la unidad, es la comunidad y es también el tema de poder seguir trabajando desde el cómo. Aquí queremos decir que el cómo se hace necesario, el cómo desde la pedagogía, el cómo desde las metodologías, el cómo desde nuestros pensamientos. Finalmente quiero animar a todos aquellos que participan con Memorias Indígenas que reconozcamos que cada uno de nosotros tiene un tejido colorido, que al coser la mola no es un tejido que está aislado, cosemos porque reconocemos que volvemos hacia atrás para ver el inicio, que no es un inicio como se ve en el mundo occidental, sino que nuestra vida en tiempo es un ciclo y por lo tanto regresamos a ver lo que dicen nuestros antepasados, corremos hacia adelante y regresamos. Queremos que ese tejido realmente sea nuestro sueño. El gran sueño que tiene Memoria Indígena es que las voces de las mujeres y hombres indígenas en nuestros pueblos sigan siendo unas voces importantes que lo son, pero sigan siendo también reconocidas desde quienes somos como nosotros y que juntos podamos crear una iglesia más intercultural.